una vez se encuentra con algunos amigos en ciertos lugares y han tomado decisiones que quizás nadie la va a cuestionar, por lo menos en mi caso. Se puede parecer una afrenta asumir que alguien ha decidido correr por una candidatura de manera independiente. No se preocupe, estamos conversando. Pásele a Carla ahí el teléfono. Venga, Carla, entre, no se preocupe. Doctor Fiallo, no le voy a decir bienvenido porque es un cliché muy falso. Eso lo hace todo el mundo. Estamos conversando aquí en el parque. La Lira, mire qué bonito está esto, un día maravilloso. El clima está espectacular. Un clima espectacular. Mucha gente media gripada dentro de lo que me encuentro, pero eso es parte de la época. Así mismo. Doctor, ¿por qué usted decidió asumir una candidatura de independiente y esa vaina? Yo creo que ya nos toca, Julio. Primero, hermano, yo sé que tú, con todo el cariño del mundo, me dice el doctor Fiallo, que yo soy Alberto, sobre todo para ti. Está bien. Y segundo, te doy seguimiento hace mucho tiempo. Sí. ¿Tú no te pones viejo? No, no, ¿qué pasa, Alberto? No, pero eso es verdad. Pero ¿desde cuándo yo estoy viendo broma en serio? ¿Y tú estás igualito, Julio? No, de verdad. Haces un gran trabajo, hermano. Gracias. Además, disfruto muchísimo compartir contigo en el show porque la gente no lo sabe, pero Julio me mantiene informado. O sea, yo hago la preparación de la parte legal y cuando yo llego los detalles que me faltan del caso, siempre busco. No, Julio, que, señor, tiene que ser una persona más informada de este país, sobre todo de la cotidianidad. Gracias, hermano. Sí, Alberto, ¿por qué una candidatura independiente? ¿Qué te hizo dar el paso? Sí. Sobre todo en un país tan difícil como este, donde mucha gente se compromete con las grandes estructuras partidarias y no logra sus objetivos. Eso es así. Mira, esto fue un proceso que se fue acumulando. Sí. Yo desde pequeño tuve la inquietud, obviamente, de participar en política, pero cuidé mucho, sobre todo por lo que vi en mi familia, Julio. Mi abuelo fue Antino Fiallo, antitrujillista, tuvo 13 veces preso y se pasaron muchas vicisitudes económicas en mi hogar. Tu abuelo fue hermano de Viriato. Correcto, de hecho él era el brazo político de Unión Cívica, mientras que mi tío Viriato era el médico, digamos, el carismático, el político. El de los 7 látigos, para que la gente entienda. El de los 7 látigos, que le costó las elecciones. Ay. Eso es así. Ese discurso famoso del basta ya, le costó las elecciones porque él decía que bastaba ya de lo que estaba pasando en el país, pero sobre todo que iba a darle con los 7 látigos de la Biblia a los trujillistas. Y eso, un país que todavía conservaba y conserva los rasgos del trujillismo, era impensable. Entonces, esa vicisitud económica, te estoy haciendo una confesión que nunca he hecho en ningún lugar. Esas vicisitudes económicas, las que escuchaba, luego las que viví en mi propio hogar, porque mi padre hizo política también, hizo política partidaria, me hicieron pensar, mira, la verdad yo quiero asegurar cierto nivel de estabilidad y de seguridad económica antes de integrarme a la política. Pero ella me fue llamando, Julio, poco a poco. ¿Te fue cautivando, Alberto? Me fue cautivando. Primero la docencia, que es la forma más bella de hacer política. La gente no lo ve así, pero es así. Y luego entonces, cuando pude ser como servidor público, consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos, el servicio público me cautivó y yo dije, mira, tengo que hacerlo. Traté de hacerlo a través de la política partidaria. Te cuento algo que tampoco lo he contado nunca. Yo estuve en la comisión técnica de ese primer periodo de gobierno del presidente Medina. Trabajé para el presidente Medina en el equipo técnico, específicamente en seguridad ciudadana. Estamos hablando de 2012, correcto. Se ganan las elecciones y yo no iba, por estas mismas razones que te dije, yo no iba a participar en el gobierno. Y Guarocuya Félix, el licenciado Guarocuya Félix, me invita y me dice, Alberto, necesito que me cubras 6 meses el espacio de consultor jurídico. De la Dirección General de Impuestos Internos. 6 meses se convirtieron en 4 años. Ay, mamá, sí. Yo seguía con mi inquietud hasta el 13 de junio del 2015. Teníamos hasta preparado, Julio, un movimiento que se llamaba Siga Presidente. ¿Siga Presidente? Siga Presidente. ¿A un movimiento reeleccionista? Un movimiento reeleccionista para el presidente Medina. Y ese 13 de junio del 2015, tú recordarás, se modificó la Constitución. Lo acuerdo perfectamente. Después de la reunión de Metro con Triclov y un número de cosas. Así es. De madrugada, Julio. Y yo me sentí tan decepcionado, hermano. Luego salgo de la DGI y me quedo completamente apagado desde el punto de vista político. Yo soy de los que se enamoraron de la posibilidad. Yo no me siento, yo soy todo menos víctima. O sea, yo no me siento para nada. Te apasionaste de manera tal que terminaste enamorado de la política. Completamente. Y te decepcionaste cuando sucedió aquello. Me decepcioné de la política partidaria. Completamente. De la política partidaria tradicional.
me apago por 4 años y luego entonces comienzo a tener estas inquietudes. Vienen estas elecciones y me acerco a Opción Democrática. En Opción Democrática con Minú, a quien adoro, con José Horacio también, a quien le tengo un Sí, pero saliste de ahí, ¿por qué? Sí, yo salí de Opción Democrática ¿Por qué? porque ¿Por ellos qué? tomaron una decisión política que yo no compartía. ¿Cuál fue esa? Vamos a ver. Haber hecho alianzas con la Fuerza del Pueblo y con, Y con el PLD. Y con el PLD. O sea, ¿no te gustó esa mezcla de que Opción Democrática decida que en un momento determinado Minú sale del PLD disgustada por la manera como se conducían desde su propia perspectiva, como se conducía el liderazgo político de ese colectivo? Eso es correcto. Mira, yo no puedo decir nada más que cosas buenas por lo que he vivido. Okay. Toda mi vida, tanto de Minú como de José Horacio, en el poco tiempo que lo tengo conociendo, también solamente maravillas. Yo pienso que fue una decisión política equivocada. Okay. Pero esa es mi forma de verlo. En la política no hay verdades o mentiras. En la política hay, digamos que la política se nutre de realidades. Y ellos tomaron esa decisión política, Julio, y yo decidí que yo no encajaba en un lugar, no íbamos a estar. Pero si esa fue una decisión de la mayoría, Alberto, ¿por qué abandonar ese nicho que estabas creando, donde ya la gente incluso comenzó a identificarte como un candidato distinto dentro de Opción Democrática? Porque dejé de ser distinto. Ok. Porque se fue todo el sustento, toda mi propuesta se fue en ese papel en el que se firmó esa alianza, tanto con el PLD como la Fuerza del Pueblo. Ya yo no era diferente, ya yo no era una mirada fresca, ya yo era parte de la Alianza de Rescate. Pero lo mismo hubiera sido en el caso de unirnos o hacer una alianza con el presidente Abinader y el PRM. Yo creo que tenemos que crear un espacio, Julio, diferente. Ya no lo tenemos. Se nos fue Opción Democrática y se nos fue Alianza País. Sí, ellos tomaron cada uno un polo de lo que conocemos como política tradicional. Ahora te pregunto. Siguen teniendo, perdón, Julio. Sí. Siguen teniendo los mejores candidatos posibles en el espectro político. Sí, pero si no se unen no van para parte, Alberto. Eso es lo que la gente piensa. O sea. Es excelente pregunta. Yo sé que esta conversación va a estar llena de bombazo inteligente. Pero hay dignidad en perder. Explícame eso, porque... Claro, yo sé. La creencia política mayoritaria es que el político está para ganar y que se debe hacer todo y cualquier cosa para asegurar un espacio. Exacto. Y que la política no es anecdótica, es decir, que no es... Lo simplificamos y que el fin justifica los medios. Pero yo no creo en ese tipo de política. ¿Por qué? Porque entonces la política, que es la profesión que más, con mayor facilidad pudiera cambiar la vida a la gente, se convierte en un juego de incoherencia y se convierte en un espacio en lo que tú estás buscando tu conveniencia. ¿Por qué? Porque si al final de cuentas esto es un proyecto colectivo, Julián, ¿por qué tenemos que hacer alianza con los que han dañado nuestra sociedad? Ok, ¿cómo lo han dañado? Porque también hay muchos aportes positivos. Sí, por supuesto que sí. Claro, nada es completamente malo ni completamente bueno, pero yo creo que es el momento y yo encarno los sentimientos, no que yo soy un sentimiento, no me malentiendan. Yo encarno con esta candidatura los sentimientos de muchísima gente, de la mayoría de la gente, inclusive de gente que está militando en los partidos políticos, de que es necesario que tengamos espacios alternativos, una forma diferente de ver la política, que ya por fin tengamos, Julio, políticos, no políticos profesionales, profesionales que vayan a hacer política. El problema de los profesionales que van a la política es que son muy burocráticos y se rigen mucho por porque la política debe ser social. Tú sabes que hay un espacio dentro de cada colectivo para la búsqueda. ¿Cómo tú identificas la búsqueda en los partidos? O sea, ¿cómo tú identificas qué es el concepto que tiene Alberto Fiallo en un mundo tan difícil como la política? Esa palabra que abarca tanto significado como la búsqueda. Claro, yo creo que la política, sobre todo los partidos políticos, las agrupaciones políticas, los candidatos independientes como yo, deben ser un reflejo de la sociedad. Ok. Pero no de lo feo de la sociedad. Oh, mira. Porque la mayoría de la sociedad dominicana es trabajadora, Julio. Oye, es trabajadora, es seria, es solidaria, inmensamente solidaria. Sí. Yo quiero y aspiro a que nuestra política sea más un reflejo del pueblo dominicano de verdad. Pero ¿qué pasa? Cuando tú te metes en política y tú sabes que tú estás arriesgando 23 años de ejercicio, como es mi caso, es que cualquiera que quiera hacerte daño vaya a decir en un micrófono, con potencia, en un youtuber, un influencer o un medio de comunicación pagado, que vaya a decir que se vaya a inventar cualquier cosa de ti, cualquiera se lo piensa. Pero además, cuando tú vas a sacrificar económicamente, yo he prácticamente descuidado mi oficina los últimos 8 meses. Y esa es la verdad. Pero entonces, ¿cómo así? Pero es que también la política tiene sacrificio. No. Por eso yo esperé a los 46 años. No. Si no se puede, si no puedes hacerlo teniendo
conciencia de que vas a vivir con tu salario o que ya pudiste asegurar un espacio. Acumular una estabilidad financiera que te permita incursionar en la política a tiempo completo. Por supuesto. Sabiendo que en mi hogar los dos trabajamos. Ok. Y que ahora mismo la que va más cargada es Juliana, mi señora, que es servidora pública, por cierto. Bien. Así es. Dentro de esos aspectos, Alberto, yo quiero saber tus consideraciones acerca de las 3 causales. Por supuesto. Mira, las 3 causales son una manifestación de la protección a la dignidad de la mujer. Pero yo creo que tú sabes mi posición. Tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé mi posición sobre las 3 causales. Ahora, yo sí quiero agregar algo más. ¿Cómo qué, por ejemplo? Yo sí pienso que nosotros hemos durado mucho tiempo y hemos invertido mucha energía en lo que nos separa y no en lo que nos une. Ese equipo que se llama, o ese grupo de personas que se llaman progresistas, que son pro-3 causales, han encontrado muy pocos espacios de encuentro con ese grupo que se hace llamar conservador o pro familia o pro vida. Lo podemos simplificar en algo tan cómodo como heterosexuales y de otras nacionalidades ideológicas. Yo pienso que esa sería otra discusión. Ok. Vamos a hablar sobre ideología de género ahora con muchísimo gusto. Sí. Pero quedándonos en las 3 causales, yo me resisto a pensar que cuando yo me siente con un pastor evangélico, un pastor cristiano, un pastor católico, no vayamos a estar de acuerdo en casos puntuales donde es necesario la interrupción del embarazo. Y te voy a dar un ejemplo, Julio. A ver. Algo que probablemente tú no sabías. ¿Tú recuerdas el caso de Esperancita? Claro que sí. Esperancita, una niña de 15 años que por llega, la quimio, lamentablemente. Exactamente, que llega al hospital del Seguro Médico de Maestros. ¿Okay? Mi papá lo dirigía en ese momento. Ahí me tocó ser el que lideró el equipo de abogados con ese caso. ¿Por qué? Porque se armó una discusión en los medios, tú lo sabes, donde la parte conservadora, digamos, y la iglesia decía que no le administraran, y es bueno explicarlo para tus televidentes. Fue una niña de 15 años que llegó con un embarazo. La niña se le diagnosticó leucemia, que había que administrarle quimioterapia. Sí. Pero si se le administraba quimioterapia, los médicos sabían que iba a haber daño teratogénico, es decir, que el feto probablemente iba a sufrir y se iba a perder. Y se armó una discusión de días en los medios de comunicación donde la iglesia decía que no se le debe. Se oponía. Exactamente. ¿Tú sabes qué pasó al final? Murieron los dos. Así es, murieron los dos. Pero ¿tú sabes qué pasó antes de eso? Y es justo que yo diga esto. Sí. A mi papá lo llamó la más alta autoridad de la Iglesia Católica y el más notorio representante del ala conservadora de la República Dominicana a decirle que le pusiera la quimioterapia. Porque al final de cuentas los dominicanos somos eso. Los dominicanos somos realidad, los dominicanos somos solidaridad. Pero nos vestimos en trajes de odio, donde solamente nos tiramos, tú eres pro familia, tú eres pro vida, tú eres progresista. La discusión que se está dando ahora entre los progres, como le dicen, o los woke, que era la nueva denominación, y los conservadores. Ideología de género. Ok. Eso es un absurdo. Es un absurdo. Yo lo respeto. ¿Por qué? Porque yo he estudiado sobre ideología de género. O sea, no existe la ideología de género como tal. Sí existe. La comenzó... eso viene desde Simón de Beauvoir. Sí, pero lo pasó por Margarita de Wittig y terminó en Judith Butler, que es la máxima representante de hoy. Sí, pero lo que quiero significar es lo siguiente, es la connotación que le hemos dado en República Dominicana. O sea, la tipificación de la ideología de género, lo que quiere decir aquí es, o lo que la gente en su mayoría común entiende, que los progres son pro matrimonio del mismo sexo, pro vida libertina y un sinnúmero de cosas más, los LGTBQ más y no sé cuánto, ese tipo de grupos que están amparados en la ideología de género. Por eso los conservadores lo combaten tanto. Okay. Por ejemplo, en el caso de los cristianos, por poner un ejemplo, y mucha gente que quizás no tiene preferencia cristiana, pero sí es conservadora, repele ese tipo de orientaciones que existen en este momento en la sociedad. Claro. Yo creo que una buena parte de lo que nos hace falta en nuestra sociedad es el elemento de educación, para que podamos tener debates informados. Ideología de género es una propuesta mediante la cual se propone, es un sistema de pensamiento, una propuesta de pensamiento en la cual se propone que el género es una construcción social. Entonces, que tú no eres ni hombre ni mujer cuando tú naces, sino que se te asigna cuando tú naces. Ok, y entonces biológicamente, ¿qué hacemos? Ahí es que yo tengo mi discrepancia. Por eso que usted decía al principio, me parece absurdo sacar
de la discusión de género en la biología, pero esa es mi forma de pensar. Ok. Yo respeto esa forma de pensar. Ahora, ¿qué se ha creado con ideología de género? Se ha utilizado como una especie de cuco, ¿verdad? De todo el que pretende cierto nivel de igualdad entre hombre y mujer. Inclusive los cristianos tienen una muy buena expresión para eso. Y yo soy profundamente creyente, ¿eh? Ajá. Y tiene una expresión muy interesante que es igualdad en dignidad. Entonces, muchas De veces... indignidad. En dignidad. Ah, igualdad en dignidad. Igualdad en ok. dignidad, que no son igual, el hombre y la mujer no son iguales, Pero biológicamente. sí tienen la misma proporción de dignidad. Pero tienen la misma dignidad sobre Ok. todo. Y por lo tanto, deberían tener acceso a los mismos derechos y oportunidades. Esa es una de mis propuestas, Julio. Tenemos que atacar desde el colegio, desde la escuela, tenemos que atacar el tema de cómo los niños ven a las niñas. Ok, entonces vamos a la propuesta tuya, Alberto. ¿Cómo tú me convences a mí como ciudadano del Distrito Nacional? Quizá para mí sea fácil porque puedo entender tus capacidades profesionales, pero ¿cómo tú le dirías a ese ciudadano de los kilómetros, del Manguito, de aquí abajo de Mata Hambre, que tú tienes una propuesta al Congreso que es distinta a lo que tenemos o a lo que hemos tenido hasta hoy, y que él debe confiar en esa propuesta, y no solo confiar, sino convencerse de que esta es la propuesta viable que necesita la República Dominicana en este territorio? Claro. Bueno, antes de eso debo hacer una introducción diciendo, bueno, recuerda que desde que tiene uso de razón, ese joven, que es el 40% de la población, y es inclusive el joven que ha acumulado mayor juventud, como nosotros, puede saber que desde que tiene razón, desde que tiene conocimiento, se ha dado cuenta de que tenemos los mismos retos. Lo cómico de todo este proceso es que inclusive hay candidatos que dicen que la República Dominicana conserva los mismos retos cuando son candidatos que inclusive gobernaron hasta por 12 años. Pero vámonos a lo que tú me preguntas. Yo tengo tres formas de verlo. Una, desde el punto de vista de la preparación académica, ¿quién es? Otra, desde el punto de vista de cuáles son sus propuestas, ¿qué quiere hacer? ¿Qué va a hacer? Y finalmente, su motivación personal, que es muy importante. Lo primero es que yo soy un abogado con 23 años de ejercicio del derecho, Bien. 20 años de docencia, tengo formación, tengo 4 maestrías, estoy haciendo un doctorado. Es decir, no hay en el espectro político candidato a senador, un candidato con más competencias técnicas y académicas que las que yo tengo. Ok. Y no estoy siendo humilde al decirlo, es una comparación que pueden hacer perfectamente. Agarren el currículo. Es un asunto de realidad. Es un asunto de realidad. Segundo, las propuestas. De hecho, he notado que soy el único candidato que tiene propuestas que atacan los principales problemas y preocupaciones. Que es otra cosa. Hay problemas puntuales, estructurales, y luego lo otro son percepciones y preocupaciones válidas de los dominicanos. Ok. Soy el único que tiene propuestas que atacan esos 4 principales problemas que son comer barato. Comer barato. Me gusta eso. Seguridad, ¿Cómo desglosamos? seguridad ciudadana, Sí. ahí voy. Feminicidios y justicia tributaria. Aquí estamos pagando los pobres, la clase media, los asalariados. Igual. Eso es así. Justicia. Primero, vamos a ¿cómo comemos primero? Ajá. Pero eso es el eslogan de... De hecho, el eslogan y lo que pretendo hacer después de que desglose esta propuesta es que se sepa que votando por mí no están votando por mí. De hecho, que no voten por mí. Pero espérate, que ahí me está confundiendo. Votando por ti no votan por ti. No. ¿Y por quién votan? Por ellos. Ok. Esa es la verdad. Ok, Por entonces eso el eslogan es vota por ti. vota por ti. Y vamos a dar un ejemplo. Ok, perfecto. Entonces vamos a Primero, ver. ley de emergencia alimentaria. Ley de emergencia alimentaria. vamos a ¿En qué declarar- consistiría eso? Eliminar a la mitad los impuestos a los combustibles, específicamente los que son necesarios para llevar la comida del campo al mercado. Entiéndase al gasoil. Gasoil, pero insumos también, una extensión a los insumos, hasta la funda donde van los plátanos. Ajá. De manera que eso reduzca significativamente El que precio. se sienta el precio. Y al transporte público también. ¿Por qué? De nuevo, para que no me vaya a decir, hito, sal de ese cuerpo. Sí, porque esa es otra. No es una formulita. Ah, Ok. bueno. Tenemos que explicarle eso bien a la gente, porque la gente no No te quedó muy preocupes. conforme con eso. Muy- Y aunque hicieron una campaña para revertir, todavía tenemos los dominicanos muy fresca la idea de la formulita, Eso es que correcto. cada día se pone más carita y más confusa. Pero adelante. Eso es correcto. Vamos a ponerlo con números prácticos. Sí. Para comprar un galón de gasolina que cuesta 200 pesos, un galón de gasoil, se pagan cerca de 90 pesos. Ok. Yo propongo reducir a la mitad, es decir, tumbarle 45 pesos, que se sienten cuando tú lo tienes, sobre todo al servicio y subsidiado,
45 pesos al precio de los combustibles. ¿Y cómo entonces se hace el gobierno con el pago de la deuda? Porque usted sabe que de ahí Excelente sale. pregunta. De ahí sale. Eso no cuenta. No, te digo, Julio, el pago por concepto de, o sea, es decir, los ingresos del Estado Sí. por concepto de combustibles son 75 mil millones de pesos. Lo que yo estoy planteando es que entonces nos van a entrar 32.500 millones de pesos. ¿Y qué hacemos con esa diferencia? ¿Qué hacemos? Excelente, esa pregunta. Claro, Porque una cosa es propuesta. sí, vamos a ver, vamos a ver. esos cuartos, Exacto. Calderón, ¿verdad? Exacto. Ok, no te preocupes. Guárdame esos 32.500 millones, te voy a dar más. Ok. Ley de seguridad ciudadana, orientada a dos cosas. Primero, a la seguridad preventiva. Evitar que los ladrones sigan actuando. Exacto, que tengamos barrios más iluminados, policías mejor entrenados, mejor pagados, tengamos más jueces, tengamos más fiscales. Pero Julio, una segunda parte que es muy importante también, una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Así, el programa de segunda oportunidad le va a dar la oportunidad a ese muchacho que salió a hacer esa vuelta, cayó en el sistema penal, entró en un centro de privación de libertad, en una cárcel, Cumplió pena y y quiere reinsertarse una vez más. pueda reinsertarse efectivamente. ¿Por qué? Porque tú puedes salir peche desde la cárcel, pero tú no eres convicto y nadie te contrata. Entonces el Estado debe asegurar una cuota del Estado y una cuota en la iniciativa privada para que haya una reinserción de esos jóvenes que fueron en algún momento presos de su realidad en la sociedad, la realidad que le negó, la oportunidad que le negó la sociedad, Ok. le negó el barrio. Esa es seguridad ciudadana. Sí. Una ley Vive Mujer, orientada a erradicar el fenómeno de los feminicidios desde dos puntos de vista. ¿Cuáles Uno, son? atacando la base, el chip, la cultura. Ok. Nosotros pensamos que las mujeres son nuestra cosa. Eso es así. Desmasculinizando el pensamiento del dominicano. Pero la masculinidad tóxica, porque la masculinidad en sí misma no es mala. Entonces, masculinidad posible. responsable, pudiéramos decir. Sí, por supuesto. Ok. Más bien enseñándole a los niños en las escuelas que niños y niñas son iguales en cuanto a derechos y oportunidades. Pero eso suena muy bonito porque lo vamos a enseñar, vamos a llevar ese mensaje a la casa. Pragmático, todo. Claro, ahora yo te voy a decir cómo lo hacemos. ¿Cómo lo desde el hacemos? práctico, Explíqueme claro. bien, porque es que Porque sigue habiendo otros retos. todavía está chulo, está muy bien, pero vamos a llevar eso a la realidad A la palpable realidad. del dominicano del 80%. Exactamente, excelente pregunta. Bueno, de hecho, el 50% de los hogares dominicanos son monoparentales y el 35% dirigido por una mujer. Ok. Son muy interesantes. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque esto suena bonito. Le enseñamos a los niños que las niñas y los niños son iguales. Los niños también en la escuela reciben información de que los niños y los niños son iguales. Pero la niña, cuando se enferma el papá, cuando se enferma el abuelito, cuando le nace un niño con alguna discapacidad, Sí. cuando le nace un niño con autismo, tiene que quedarse en el hogar porque a ella le está confiado el cuidado. Entonces, el Estado debe, tú sabes que esas son servidoras públicas, ¿verdad? Ajá. Claro, porque la Constitución dice que la protección de la tercera edad, de la infancia, es una responsabilidad del Estado y que se está quedando cuidar a esas mujeres. Es la Son niña, esas mujeres, son las la niñas, más pequeña. las más pequeñas. Entonces, ¿qué se pretende? Primero, fortalecer la red de apoyo, que podamos tener un centro para personas que le ayude a la terapia a las personas con discapacidad, aumentar la posibilidad, la respuesta del Estado en el tema de niños con autismo, Ok. por ejemplo, niños y niñas con autismo, el tema de lugares donde haya personas con discapacidad mental. Julio, es una locura lo que pasó en la 27 Ay, con esa persona, con ese enajenado mental que mató a la otra persona. ¿Por qué? Porque está en la calle. Y en las casas generalmente se dan fenómenos como encadenarlos. Es un verdadero drama social. Aumentando la red de apoyo, Julio, vamos a poder tener a las mujeres saliendo a la calle a hacer lo que muy brillantemente dice Shakira, que chin chin, facturar, para que ellas puedan tener independencia económica. ajá. Entonces, esa digamos que es la propuesta que tiene que ver con la ley Vive Mujer. Vámonos, espérate, no te conté que Ajá. en la ley de seguridad ciudadana se nos van 120.000 millones de pesos. ¿Y de dónde sacamos esos fondos, doctor? Es que ya van 156.500, no, 152.500 van. Sí, con relación a lo Espérate, pero lo de Vive Mujer hay que meterle dinero. Vamos a ver, ¿y cómo hacemos? A lo de Vive Mujer Explíqueme lo de Vive hay que meterle Mujer. 30.000 millones más. 30.000 millones más, o sea, Son están 182.000. 182 Muy, millones. eso está perfecto, muy bien. Dígame el cuarto pilar de lo que son las propuestas suyas. Justicia tributaria. ¿Y cómo hacemos cómo equiparamos la justicia tributaria? Porque aquí hay un desorden con esa vaina. Hay un desorden. Aquí paga el millonario y paga el chofer de carro público igual. Nosotros no podemos seguir teniendo un sistema tributario que se sustente sobre los impuestos indirectos. Ay, Los impuestos indirectos son los impuestos al consumo. Esa cervecita que se bebe el que acaba de tirar mezcla en una construcción sí. es la misma que se bebe la persona más rica de República Dominicana y pagan los mismos impuestos. Esa es la dinámica de los impuestos indirectos. Nosotros debemos tener un sistema tributario orientado a que el que más paga
pero en el que más gana, más paga. Tenemos 91 incentivos tributarios. Más de 300 mil millones de pesos se van en incentivo tributario. Eso es ley de cine, eso es zona franca, eso es... Hágame un paréntesis ahí. Lo peor que le puede pasar a un emprendedor, y eso lo vivo en carne propia, es el dichoso anticipo. Ese fue el enemigo más grande que tienen los emprendedores. Siga. Eso es así. Pero no solo el anticipo, es un ambiente inmensamente hostil, hermano. Ya. Porque cuando tú comienzas a hacer un emprendimiento, lo que menos tú estás pensando en impuestos. Tú estás pensando en la forma de hacer valer que tú puedes sacar adelante ese negocio. Y a los 3, 4, 5 meses, lo que tienen suerte al año, viene el tubazo, mi hermano. que la DGI, tú tienes que ir a la DGI. Y ahí comienza la travesía. Comienza el calvario. Que tienes que hacer el 606, el 607. Sí, Tienes que buscarte un contable, no tienes contabilidad organizada. Nadie te lo explica. En los colegios nadie te lo explica. Mira la diferencia. No hay educación financiera ni tributaria en ningún aspecto, ni en la currícula educativa del país. Eso es algo inentendible. Continúe. Eso es así. Pero te voy a dar un ejemplo que te lo va a ilustrar. A mí una gran amiga me pide que vaya a dar una charla sobre impuestos a un colegio bilingüe dominicano. Este colegio de Santo, ¿verdad? Sí. Ah. Yo nunca, Julio, me he puesto más nervioso para una charla porque me preocupaba mucho cómo llevar el mensaje de algo tan denso y complicado como el sistema tributario a niños de tercero de primaria. Julio, yo llegué hasta con muchísimos props, o sea, con muchísimas cosas como para poderle explicar a ellos, hasta una cancilla gigante. Y digo, bueno, siempre el que da clase hace un diagnóstico, primero de qué saben los muchachos, ¿no? Y digo, niños, ¿de dónde sale el dinero para construir hospitales y escuelas? Todos levantaron la mano. Y le pregunto a uno, le digo, dime tú. Me dice, del impuesto, profe. Y saltó uno que estaba atrás. De lo que se roban los políticos. Ok. Porque siempre hay un pepito. Sí, es una cuestión. En todo el curso. Pero cuando yo le pregunto al profesor, él me enseña el libro americano. En la tercera tiene individuo, sociedad, y en la tercera tiene, individuo, familia, y en la tercera tiene sociedad y impuestos. Impuestos, Julio. La tercera materia dentro del libro, dentro del currículum que tienen en tercero de primaria, es impuestos. ¿Cuándo tuviste impuestos? No, nunca. Bueno, cuando estudié, me hice bachiller de contabilidad, perito contador, y estudié principios básicos de comercio, y ahí comencé a ver lo que eran las transferencias aduanales, los impuestos, pero estamos hablando hace cuántos años. Incluso tuve que actualizarme ya a nivel profesional con lo que es la escala impositiva de República Dominicana, porque aquí surge un impuesto cada 6 meses. Entonces, eso es así. Entonces nosotros necesitamos tener un sistema tributario que premie el emprendimiento, primero, pero un sistema tributario donde no esté cargado sobre los pobres y los asalariados. ¿Por qué? Dice, no, el dominicano no paga impuestos. Que no, claro que sí. Esos 2,5 millones de dominicanos que están en la informalidad sostienen, junto con los 2,5 millones que están en la formalidad, sostienen todo el sistema tributario. Esa es la verdad, Julio. Entonces, todo eso hay que revisarlo, pero sin miedo, sin parchos, sin vacas sagradas. Aquí todos tenemos que aportar. Todo el que pueda aportar, es un principio que está en la Constitución, y todo el que pueda aportar en la misma medida en la que la misma proporción. Genera, en la misma proporción en la que genera. Okay. Si nosotros logramos, Julio, en esa ley de justicia tributaria, con esas medidas contra la informalidad, con medidas puntuales contra la evasión, República Dominicana es el país más benevolente, 2 años contra los evasores, mientras que la media de Latinoamérica son 7 años. Entonces, no, y lo bueno es que en República Dominicana logramos, que de hecho, te confieso que fue una instrucción directa del director de Impuestos Internos en ese momento, que me encomendó la tarea de que Juan Hernández, no, Guaracuya Félix. Me encomendó la tarea de que la ley de lavado de activos, no salga de esa discusión de esa ley sin poder tener como delito precedente el delito tributario, exactamente la evasión. Porque ni siquiera la evasión daba lugar a lavado de activos antes de la última modificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Julio? Vamos a reducir a la mitad la evasión. ¿Sabe cuánto es la evasión en República Dominicana? ¿De cuánto estamos hablando? 60% del impuesto sobre la renta. ¿Del actual? 40% del ITEVI, un impuesto perfecto, un impuesto de control, se va del 40% del ITEVI. Si nosotros llevamos eso a la mitad, Julio, que ya es muy alto, es demasiado. Y no es una utopía, no es una quimera, llevar a la mitad. Yo no estoy diciendo, se va a eliminar, como la arenga, se va a eliminar. Eso es mentira.
Si nosotros le llevamos la mitad, ¿tú sabes cuánto generamos? ¿Cuánto? Piensa, si se va del 60% del impuesto sobre la renta, que son algunos 450 mil millones de pesos al año, estamos hablando de más de 240 mil millones de pesos, Sí. y se va del 40% del ITEVI, que deben ser algunos 600 mil millones de pesos al año. Estamos dando cifras generales. Un 40%, estamos hablando que son otros 240 mil. Sí. Estamos hablando de que hay algunos casi 500 mil millones de pesos que se van. Si nosotros dejamos la mitad, ¿cuánto es? 250 mil millones de pesos. millones. ¿Cuánto yo te debía? 185. Sí, 185 millones. 185 mil Queda, millones. se puede, Julio. Se puede, Julio. Lo que pasa es que es más fácil aplicar la fórmula, y excúsame los OEs de mi lenguaje, deja esa vaina así. Ok. Y eso es lo que han hecho nuestros políticos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Pues entonces Ahora, ya. ¿por qué? Ajá, ¿por Desde qué? un punto de vista personal, Sí. debería votar. Porque yo no tengo compromiso con nadie, nada más que contigo. ¿Y tú sabes con quién más? ¿Con quién? Conmigo. Ah, bueno. También, Conmigo, en el sí. sentido de que yo lo único que tengo es mi credibilidad. Esa es Bien, verdad. bien, doctor. Ya que usted ha esbozado su propuesta, ya que tú has esbozado, Alberto, tu propuesta, Claro. y hemos conversado al respecto, a mí hay algo que me preocupa. El problema aquí nodal para hacer política es la logística. ¿Cómo Alberto me va a llevar la logística? Me va a compartir con los grupos que interactúan en las tres circunscripciones del Distrito Nacional, donde la gente lo primero que asume es que si vamos a participar con Alberto tenemos que crear una estructura, pero tiene que haber logística. ¿Dónde está la logística para Claro. resolverle a los tigres? Excelente Porque pregunta. aquí tenemos que estar contestes con la realidad. Hay un ejército de hombres y mujeres que cargan las candidaturas y según las estructuras partidarias. ¿Cómo un hombre independiente va sin estructura partidaria a ponerse a pecho abierto a llevar una candidatura independiente? Sí. Yo te voy a decir, yo te agradezco mucho esa pregunta porque me permite aclarar Ajá. y me permite llevar este mensaje. Yo no creo que nosotros sigamos, que la mayoría del pueblo dominicano siga pensando, sobre todo el votante de la circunscripción 1, 2 y 3 del Distrito Nacional, siga replicando las prácticas del pasado. Y te lo voy a demostrar con un ejemplo muy cercano. Adelante. 2020. En el año 2020, el pueblo dominicano sacó al PLD del poder y aquí no había crisis. Que no había crisis, doctor. Sí. Aquí no había crisis económica. No, económica no, pero sí No. había una crisis. Usted sabe que teníamos una situación de pandemia, eran circunstancias muy especiales. Eso Eran también circunstancias generó especiales. caldo de cultivo para que grupos políticos activaran en ese aspecto y lograran ganancias de causa como cualquiera que esté metido en esas lides. Pero las circunstancias de ayer son remotamente diferentes a las de hoy. Correcto, con más razón. Nosotros hemos ido adquiriendo un nivel de madurez política, Julio. Oye lo que te estoy diciendo. Y te estoy diciendo algo para que tú reflexiones. Yo sé que la primera reacción, la idea que más seduce es decir, no, pero este hombre está en la luna de Varsovia. Nosotros hemos madurado mucho políticamente. A nadie le dieron 1.500 pesos un picapollo para que fuera. No, solamente el odio que se intronizó a través de la propaganda en contra de quienes estaban gobernando, más la crisis con el COVID, trajo como consecuencia que lo desalojaran del palacio. Por supuesto, pero vete más atrás. Marcha Verde. Vete más atrás. El 4% por la educación. Yo con lo del 4% me voy, por lo de Marcha Verde tengo reserva que no, en este momento no voy a entrar en esa consideración. Pero yo me movilicé, Julio. O sea, Eso fue usted, pero muchísima gente también. Alberto, fuiste tú, pero que el que está metido en la candela sabe cuál era el propósito, pero está bien. Esos son movimientos sociales que cada cierto tiempo tienen que ir y que la gente apoya y que nosotros también en su momento estuvimos de acuerdo con los planteamientos, más la forma era que yo consideraba que era quizás un tanto distinta y altisonante, pero eso es otra historia. Sí, yo pienso que todos esos movimientos sociales fueron mostrándonos que en República Dominicana vamos alcanzando madurez política. Y a eso que yo estoy apostando. Ok. No me vas a ver haciendo recorridos. Yo no tengo ningún problema en dar besos y abrazos. De hecho, en mi vida diaria soy muy abrazón y muy besucón. Yo prefiero los besos de 5 segundos, que son los que se sienten. Pero esos recorridos donde tú ves gente que subiéndose, de que para pasar cosas, corriendo, o dando besos y abrazos, o subiendo ese niño. Ya la gente no se cree esa movie, Julio. Entonces, esas son las medidas, junto con el picapollo y los 1.500 pesos, y el tipo de hacer política que la gente ya está repudiando. Entonces, para eso es que tú necesitas dinero. Okay. Y el día de obviamente para que te cuiden el voto, porque debo decir algo, que es una denuncia pública. A ver.
Todavía no acabamos de implementar por completo el voto electrónico. Que debería la ser. única que debería ser. Debería ser. Pero bueno, supimos lo que nos pasó por No, eso lo satanizaron, pero está desastre. bien. Eso lo satanizaron, pero está bien. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros bien. con un voto electrónico protegeríamos mucho más la democracia. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo que buscar gente que se siente ahí. ¿Para qué? Para que los otros partidos no se repartan mis votos a mis espaldas. ¿Tú estás viendo cómo es que se maneja, cuál es la realidad de la democracia dominicana? Entonces, ¿qué yo estoy confiando? Yo estoy confiando en que hay gente que va a escuchar este mensaje. Y por eso te agradezco inmensamente que me dé este espacio, Julio, para que yo pueda comunicar este mensaje, porque, como tú dijiste, no puedo hacerlo con la logística tradicional de los partidos. Y que comparen. Dijeron, bueno, pero fíjate, yo dijo ahí que tenía estas 4 propuestas. Sí. Dijo cómo hacerlas, que mis canales están abiertos, mis redes están abiertas con mi mismo nombre, Alberto Fiallo, para que puedan cuestionarla. Ellas se van a nutrir de los recorridos que estoy haciendo, porque yo estoy en la calle. Ok. Yo estoy en la calle, pero yo estoy, ¿tú sabes dónde? En los centros donde están las iglesias, donde se reúne la gente, hablando con los jóvenes. Yo estoy yendo a las Donde está la concentración deportivas, social. donde está la gente. Sí. Y lo que yo llevo es algo que ellos no se pueden ni comer ni gastar. Yo les llevo talleres de emprendedurismo. Les llevo talleres de derechos del empleador, de derechos del trabajador. Les llevo talleres de derechos del contribuyente, aquellos que son emprendedores, a través de las MIPYMES, por ejemplo. Eso son cosas que tú no te vas a olvidar de mí. Ahora, si yo te doy 1.500 pesos en apoyo, tú me olvidas el otro día. Automático. Automático. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no hace falta, Julio. Ok. La gente está muy consciente. Bueno, pues te agradezco, Alberto, que haya conversado conmigo. Te iba a preguntar por la Arimar, pero yo creo que no es necesario. No quiero que arruinemos nuestra amistad. No, para nada. Yo soy una gente libre para que ella sepa. No, mentira. Yo sé que Arimar es una mujer muy bella, Sí, que me consta. despierta grandes pasiones. Sí. Pero recuerda que para mí ella es mi hermanita. De hecho, yo no he logrado convencerla de que ya ella tiene que dejar de tener pareja y dedicarse a cuidar a su hermano mayor. Sí, ella va a dejar de tener pareja cuando me conozca a mí, pero está bien. Gracias, Alberto. Esta ha sido la propuesta, en broma y en serio, con ustedes.